Ahí están todos. Casi todos. Listo, esa es la parte que tienen que trabajar, por decir esto es lo que tienen que hacer para trabajar la primera parte de la práctica, para determinar la primera ley de Kirchhoff en un circuito en paralelo. Fíjense qué vamos a ver en este circuito en paralelo, pues que la corriente total sea igual a la suma de las corrientes, porque en el circuito en paralelo, recordemos, tenemos al circuito así, aquí una resistencia, aquí otra resistencia y aquí otra resistencia. La corriente que entra a este nudo tiene que ser igual a la corriente que sale, ¿verdad? Entonces, esta corriente se va a ir a estos tres ramales. Por lo tanto, la suma de estas corrientes tiene que ser igual a la corriente total de todo el circuito. Si tienen alguna duda, jóvenes, relacionadas a esta primera parte del circuito en paralelo, consulten, porque ahora vamos a hablar del circuito en serie. Vamos a ver un poquito nuevamente. No quiero que queden dudas. Lo primero que vamos a hacer entonces en este circuito es armarlo. Armarlo y colocarlo en paralelo. Uy, tigre, qué macana que ya no tengas megas, justo cuando ya va a terminar la clase. Bueno, armamos el circuito en paralelo y luego determinamos y medimos las resistencias de cada uno de los elementos del circuito. Y lo anotamos los valores medidos en la tabla 1. También medimos la resistencia equivalente y lo anotamos en la tabla 1. Con los datos nominales de cada resistencia calculamos la corriente y el potencial nominal para cada una de ellas y lo colocamos todo en la tabla 1. Luego, llenamos la tabla 2A, creo que es la tabla 2A, y calculamos corrientes para voltajes ideales en ese circuito. Luego que calculamos corrientes para esos voltajes ideales, energizamos el circuito, evitándonos de pasar el máximo potencial, no tenemos que pasarnos. Energizamos el circuito y tomamos datos del potencial del circuito, de la corriente de todo el circuito y de la corriente para cada uno de los ramales. Y seleccionamos 4 datos para procesar la memoria de cálculo. En esta tabla, que es la tabla 2B, llenan con datos medidos del circuito. Y una vez que llenen con los datos medidos, los comparan con los nominales. Una vez que llenan eso, calculan la potencia para los 4 datos que han seleccionado, utilizando las fórmulas para calcular potencia. Una vez que calculan la potencia, proceden a trazar el gráfico del potencial versus las potencias para cada una de las resistencias. Y por último, el documento, calcular el porcentaje de error cometido. Aquí tenemos la corriente calculada y aquí tenemos la corriente medida para 4,05 voltios. Con esta fórmula podemos determinar el porcentaje de error cometido en esta parte de la práctica. Eso es lo que se tiene que hacer para la primera parte. Si tienen alguna duda, por favor, consulten antes de que pasemos a la segunda parte. No se asusten que es exactamente lo mismo que la primera, solamente que ahora trabajamos con un circuito en serie y ya no medimos las corrientes de cada uno de los elementos, sino el potencial de cada uno de los elementos. Bueno, para comprobar la segunda ley de Kirchhoff, vamos a trabajar con un circuito en serie.
Seleccionamos las 3 resistencias que ya las tenemos, medimos sus valores con un ohmímetro y lo ponemos el dato en la tabla. Fíjense que en la guía ustedes tienen para el circuito en serie las mismas tablas. Una tabla para llenar con los valores nominales de cada resistencia, una tabla para calcular caídas de tensión con corrientes ideales y otra tabla para que llenen los datos de corrientes, resistencias, potenciales medidos una vez que energicemos el circuito. Listo, vamos a armar el circuito, vamos a utilizar el ohmímetro para medir las resistencias teóricas de cada una de las resistencias, por decir las resistencias reales. Van a, con los valores nominales, determinar la corriente máxima que va a circular por el circuito. Armamos el circuito y con corrientes ideales calculamos los potenciales para cada una de las resistencias y medimos obviamente las resistencias o los potenciales una vez que energicemos todo el circuito. Aquí está la segunda parte, fíjense, armamos el circuito así, tal cual. Ya no medimos el potencial de todo el circuito, sino la corriente, el potencial. Ya no medimos la corriente para cada resistencia, sino el potencial para cada resistencia. Aquí están nuevamente medidos los valores teóricos, los valores reales de cada una de las resistencias, más su resistencia equivalente. Y con los datos nominales calculamos la corriente máxima que va a circular o que va a soportar cada una de las resistencias y el potencial máximo que va a soportar. Ahora, para energizar el circuito, ya sabemos, no nos tenemos que pasar del mínimo de estos potenciales y del mínimo de estas corrientes, sino podemos dañar el circuito. Ahora, con los datos nominales procedemos a llenar esta primera tabla. Aquí tengo los valores nominales, aquí están las resistencias nominales de cada una, aquí están las corrientes calculadas de manera nominal con los datos nominales, el voltaje calculado y aquí están las resistencias medidas. Estos valores calculados son los que están aquí. ¿Cómo calculo la resistencia equivalente? Aplicando la sumatoria de resistencias. Y aquí tengo la resistencia equivalente nominal y la resistencia equivalente real. Luego, con los datos de corrientes ideales que les voy a dar yo, van a ustedes calcular el potencial para cada una de las resistencias con corrientes ideales. Fíjense, no nos pasamos de los 32 miliamperes, que es lo máximo que puede soportar el circuito. Y una vez que calculamos valores nominales, energizamos el circuito y empezamos a aumentar, fíjense, la corriente de todo el circuito, 1 miliampere, el potencial 0.72 y aquí está el potencial para cada uno de las resistencias. Aquí está otro dato, otro dato, otro dato. Y estas lecturas, como sabemos, ya la vamos a llenar en la siguiente tabla. Aquí tenemos, al igual que el circuito en serie, 3 tablas, ¿verdad? Esta con los valores nominales, esta con cálculos de valores nominales también con corrientes ideales y esta me sirve para llenar con los datos medidos, es decir, estos que están aquí en el documento. De esos datos vamos a seleccionar 4 de ellos y vamos a llenarlos aquí. Fíjense, hemos seleccionado este dato, 15,998 y el potencial para cada una de las resistencias. Ahí está. Y como al igual que el anterior, vamos a comparar los valores nominales con los valores reales y vamos a sacar conclusiones. En esta parte
Como dice, tenemos que calcular también un gráfico de potencia versus potencial. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con los datos que tenemos. Tengo corriente, tengo resistencia, tengo potencial. Puedo utilizar cualquiera de las fórmulas para calcular potencia. Y calculo la potencia para cada resistencia. La potencia disipada. Aquí tengo la corriente. Entonces, con esta corriente y con este potencial, puedo calcular la potencia disipada multiplicando, en este caso, I cuadrado por R. Y voy a determinar la potencia disipada en cada una de las resistencias. Con estos datos que calcule, voy a graficar aquí corriente versus potencia. Tengo la corriente de 15, para la primera resistencia una potencia de 114, para la segunda resistencia una potencia de 22 y para la tercera resistencia una potencia de 11. Y trazamos el gráfico. Y luego calculamos el porcentaje de error aplicando esta fórmula con el potencial calculado y con el potencial medido para los 15 miliamperes. Y listo. Eso es todo lo que tienen que hacer en esta práctica número 5. Ahora, si tienen alguna duda, jóvenes, consulten, ya sea algo relacionado a los datos, al procedimiento, a la memoria de cálculo, consulten. Ya nos hemos pasado con 10 minutos. Es que Inge, las dudas surgen cuando estamos haciendo en ese momento. Por eso mismo. ¿Por qué no me preguntan? Nadie me pregunta. 2, 3 me preguntan. Ustedes han visto, Inge. ¡Qué mentiroso! Muy rara vez dejo en visto, tigres. A veces estoy con un montón de cosas y sí, admito. Me llegan mensajes y no puedo responder y digo, voy a responder más tarde y luego me olvido. Pobre, me da pena, un muchacho de física 1 no estaba habilitado para el examen, no lo he habilitado, pero sí había estado presente. He leído su examen, he leído su mensaje después del examen, pobrecito, me ha dado pena. Pero he solucionado. Así que pregunten nomás, jóvenes, pregunten. Este Inge, justo documento... esa tabla pequeñita no está en el informe. Perdón. ¿Cuál? ¿Está? Esa, no, la tabla pequeñita que estaba mostrando hace rato. No Ah, está claro, no en está. la No guía. está en el La informe. ponemos, ¿no? La ponemos Claro, nosotros. porque en su informe, ¿qué dice? En su informe dice graficar para ambos casos las potencias de disipación. Pero aquí con los datos obtenidos, ¿y cómo van a graficar? Si hubieran llegado a este punto y se hubieran perdido. Por eso les hemos colocado aquí esa última tabla, pues para que les ayude a calcular la potencia y para que les ayude a trazar el gráfico. Esta última tabla, entonces la pueden adjuntar también. No la pueden, la deben adjuntar. Este documento se los voy a compartir en la plataforma, porque de este documento ustedes van a poder sacar los datos. Y también les voy a compartir el otro documento que les dice qué debe contener su informe, porque en ese documento que yo les voy a compartir diciendo qué tiene que tener su informe, yo les voy a dar los datos de voltajes ideales y de corrientes ideales para que puedan ustedes realizar esta tabla. Les voy a dar corrientes ideales y voltajes ideales. Sí, así que no Bueno, se... Inge, bueno, Porque es Bueno, viernes, ¿qué tienen que hacer? el frío, Inge, ya yo que trabajo de no hay guardia y tengo que ir. Relativo, sí, está haciendo frío. Yo estoy bien abrigadita. Bueno, jóvenes, entonces aquí nomás dejamos la clase. Ya saben, les voy a compartir